Buenas noches, mi nombre es Fernando Yujas, soy estudiante de Ingeniería en Computación, curso la materia Estadística 1 por Saya, la sección Saya D, y estos son los ejercicios propuestos de correlación de Pearson. Son dos ejercicios que tenemos que hacer y el primero es sobre ejercicio corto, que es la relación entre aptitud X y ventas Y. Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es graficar los puntos que tenemos tanto en X como en Y, para ver si obtenemos una representación lineal. Al graficar podemos observar que no es completamente lineal. Esto quiere decir que la correlación de Pearson, al calcularla, nos tiene que dar casi cercana a 1, pero no 1, debido a que si nos diera 1 sería completamente lineal. Y podemos observar que hay puntos lineales aquí y otros que formarían una recta. Si estuvieran todos juntos, significaría que la correlación de Pearson sería 1 y sería netamente lineal. La gráfica que obtuvimos aquí es lineal, es una representación lineal de una correlación positiva pero no perfecta. Perfecta sería si diera 1. Lo primero que tenemos que calcular son las puntuaciones directas, que se calculan configurando la siguiente tabla: x, y, x cuadrado, y cuadrado y x por y. Al final de la tabla obtenemos la sumatoria de cada valor, las variables x, las variables y, las x cuadrado, y cuadrado y las de x por y, donde tenemos que calcular la x barra, que es más que el promedio de la variable. Se calcula haciendo la suma de x entre el número de variables, que en este caso es 6. La suma da 219 y esto nos da como resultado 36,5. Lo mismo se hace para la y barra, que es el promedio de las variables y, que es 347 entre 6 nos da 57,83. Seguido de eso tenemos que calcular mediante la fórmula de S sub x, como podemos observar, es la raíz cuadrada de e a la x cuadrado, que ya tenemos, es la suma de la x cuadrada, que la tenemos aquí arriba, que es 8531, entre el número de variables, menos la suma, menos el y sub la x barra al cuadrado. Todo eso es la raíz cuadrada, y eso nos da como resultado 9,46. Lo mismo se hace en S sub y, que nos da como resultado 17,37. Debemos recordar que este es el ejercicio corto de los propuestos. Luego tenemos que la relación de Pearson en las puntuaciones directas, la sumatoria de x por y entre el número de variables menos la multiplicación de x sub barra y de y barra entre s sub x por s sub y. Aquí tenemos los valores, los dividimos, multiplicamos, los restamos y últimamente, al final los dividimos y esto nos da como resultado 0,96. Recordemos que los tres valores, tanto puntuaciones directas, que lo tenemos aquí al principio, tanto puntuaciones directas, puntuaciones diferenciales y puntuaciones estandarizadas, nos deberían dar unos valores aproximados, no muy diferentes entre ellos. O sea, los tres deben ser muy parecidos. En puntuaciones diferenciales se hace casi lo mismo. Empezamos con unas transformaciones para calcular x, una x minúscula, que no es más que x, la variable principal, menos x barra. Aquí tenemos el valor de x barra, igual se hace con una y minúscula, que es la y menos la y barra, que aquí está el valor de la y barra. Elaboramos una gráfica, otra tabla con nuestra x y y, que ya las teníamos, nuestras principales variables, nuestra x y y minúscula, nuestra x y y minúscula al cuadrado y nuestra x por y. Tenemos al final de la tabla la suma de estos valores y ahora sí podemos aplicar la correlación de Pearson por la gráfica, que es la sumatoria de x por y minúscula entre las raíces de la sumatoria de x al cuadrado
por la raíz de la sumatoria de y al cuadrado. Aquí tenemos x al cuadrado, que es 537,5, y la de y al cuadrado es 1808,79. Metemos todo eso en la gráfica, en nuestra fórmula. Aquí tenemos, y el valor que nos da es 0,96. Podemos observar que tanto en la primera puntuación directa y la puntuación diferencial nos está dando un mismo valor, que es 0,96 y 0,96. Por último, en puntuaciones estandarizadas hacemos las oportunas transformaciones, que sería zx, que no es más que x menos x barra entre s sub x. Aquí tenemos el valor de x barra y de s sub x, al igual con zy, o sea, z menos z barra entre s sobre y. Aquí tenemos el valor de y barra y el valor de sy. Y por último configuramos una tabla, que seguimos teniendo nuestra variable x y nuestra variable y. Tenemos su suma de valores, y aquí tenemos los valores que nos arroja la fórmula de zx, zy. Al final nos dan 0 la suma, y la multiplicación de zx y zy, que nos dan 5,76. Por último, aplicamos la fórmula de relación de la correlación de Pearson, que es la suma de zx por zy entre el número de variables, que es 5,76 entre 6, eso nos da 0,96. Podemos observar que nos dio, tanto entre puntuaciones directas, puntuaciones diferenciales y puntuaciones estandarizadas, el mismo valor, 0,96. Por último, vamos a la significación de estos valores. Tenemos que la fórmula de que la relación menos 0 entre la raíz cuadrada de 1 menos la relación de Pearson al cuadrado entre el número de variables menos 2, esto nos da 6,86. Ahora, en la tabla de tStudent vamos a usar alfa igual a 0,05 y n menos 2, que eso es 6 menos 2, que es 6 es el número de variables que tenemos, menos 2 nos arroja que 4. Y estos son los grados de libertad para la significación. Tenemos que t de 0,05 y de 4 nos da en la tabla de tStudent 2,776. Por último, buscamos los intervalos de la variable aptitud, en los intervalos de clase, que no es más que la intervalo que es el intervalo que guarda los valores de las variables que tenemos en la gráfica. Tenemos el intervalo 25-35, 35-45, 45-55. La frecuencia absoluta, que no es más que la cantidad de veces que se repite un elemento en dicho intervalo. Al sumar nuestra frecuencia absoluta nos tiene que dar el número de las variables que tenemos, que en este caso es 6. Y la frecuencia relativa siempre, al sumarlas, tiene que darnos el número nos tiene que dar 1, que es el número asociado a la mayor probabilidad o a la probabilidad total. Y la amplitud de intervalo no es más que el tamaño del intervalo, o sea que cada intervalo es de 10 en 10, por este caso 25-35, 35-45 y así sucesivamente. Y por último tenemos la densidad de frecuencia en los intervalos, que la densidad de la frecuencia es la frecuencia relativa entre la amplitud del intervalo, que es la cantidad de elementos del intervalo. Y aquí tenemos la gráfica final, que contiene 25-35, tiene una densidad de frecuencia de 0,05. Aquí podemos observar que al mayor es el intervalo, va creciendo de 25 a 35, de 35 a 45 y de 45 a 55. Entre mayor es este intervalo, menor va a ser la densidad de frecuencia. Viene desde 0,05, va bajando hasta 0,03 y baja por último a 0,02. Ahora vamos con el último ejercicio, que es el ejercicio largo, que tenemos estatura y peso. Estatura en X, peso en Y. Comprobamos lo mismo que al principio, que existe una relación lineal entre las variables. Aquí graficamos los puntos
y obtenemos la gráfica y podemos observar que no es tan lineal como el primero. Esto quiere decir que si el primero nos dio 0,96, este nos tiene que dar un poco menos, o sea, más alejado de 1, porque no es una pendiente, no tiene una pendiente 1 y no es perfectamente lineal. Obtenemos que es una correlación positiva, pero no perfecta. Lo primero que tenemos que configurar es la tabla para las puntuaciones directas. Tenemos su x, nuestra y, x cuadrado, y cuadrado y x por y. Tenemos sus sumatorias finales que están al final de la barra de las tablas, y ahora sí aplicamos las fórmulas para conseguir x barra, y barra, al igual que el primer ejercicio. Aquí tenemos los valores. Ahora conseguimos estos valores para aplicarlos en la fórmula de tanto s sub x y s sub y. Obtenemos los valores de s sub x, s sub y, aquí los tenemos, 6,07 s sub x y 5,86 s sub y. Luego eso lo colocamos en la fórmula de la correlación de Pearson. Aquí lo tenemos, la sumatoria de x por y entre el número de variables. La sumatoria es 177.969 entre el número de variables, que es 10. Aquí tenemos el valor de x barra y barra multiplicados entre los valores de s sub x por s sub y. Y esto nos da un valor de 0,9108. Puntuaciones diferenciales. Hacemos las transformaciones también para obtener una x minúscula y una y minúscula, restándole a la variable x y a la variable y sus respectivos x barra y y barra. Aquí tenemos los valores de x y de y barra, y armamos nuestra tabla con nuestras variables x y y, nuestras nuevas variables x minúscula, y minúscula, x cuadrado, y cuadrado y x por y. Por la fórmula conseguimos x y y, que al final las sumatorias nos dan 0. En x cuadrado y cuadrado, los valores de x minúscula y minúscula los elevamos al cuadrado y tenemos sus valores, y al final multiplicamos x por y tenemos el valor de que es 324. Ahora esto lo usamos en nuestra gráfica, en nuestra fórmula de la correlación de Pearson, que es la sumatoria de x minúscula por y minúscula entre las raíces de la sumatoria de x al cuadrado minúscula por la raíz de la sumatoria de y minúscula al cuadrado. Esto es 324 entre la raíz de 368 por la raíz de 342,9. Todo eso nos da 0,9120. Si podemos observar, el primer valor o la puntuación directa nos dio 0,91 también, y esta nos está dando 0,9120. Muy parecida a nuestros valores. Por último tenemos puntuación estandarizada. Hacemos las oportunas transformaciones de zx y de zy. Aquí tenemos que zx y zy se consiguen restándole a la variable su nueva variable, que era con respecto a x sería x barra entre s sub x. Tenemos los valores de x barra y de s sub x al igual en y, el valor de y barra y el de sy. Recordemos que el valor de x y de y barra es el promedio de las variables. X, aquí tenemos una última gráfica, una última tabla. Nuestras variables x y y, su sumatoria, nuestras nuevas variables z sub x y z sub y, que se consiguen gracias a esta gráfica, a esta fórmula que tenemos aquí. Tenemos sus valores, al final nos dan casi 0 o 0, y la multiplicación de estas variables y nos dan 8,98. Ahora sí aplicamos la correlación de Pearson por la fórmula que está aquí. Tenemos que es 8,98, que es la suma de zx por zy entre el número de variables, que es 10, y esto nos da 0,90. Si observamos, el primer valor nos dio 0,9108, el segundo nos dio 0,9120 y este nos está dando 0,90, que están muy aproximados a 0,9 todos. Por último, vamos a la significación. Tenemos que t va a ser igual a la relación de Pearson, a la correlación de Pearson,
menos 0 entre la raíz de 1 menos la correlación de Pearson al cuadrado entre el número de variables menos 2. Aquí tenemos, sustituimos los valores y eso nos da 5,84. Ahora tomamos el valor de alfa 0,05, otra vez, igual que en el primer ejercicio, y el valor de n menos 2, que n es el número de variables que tenemos, que en este caso es 10, menos 2 es 8, y estos son los grados de libertad para encontrar la significación en la tabla de T-Student. Cuando la buscamos en la tabla nos da que su significación es igual a 2.306. Ahora vamos a mostrar la significación en la variable peso. Tenemos los intervalos 85-90, 90-95, 95-100, 100-105. Tenemos que la frecuencia absoluta, volvemos a decirlo, que es la cantidad de elementos que se repiten en dicho intervalo. A la suma total de la frecuencia absoluta tiene que darnos el número de variables, que en este caso es 10. La frecuencia relativa la utilizamos para dividirla entre la amplitud de intervalo para conseguir la densidad de frecuencia. Al sumar la frecuencia relativa nos da 1, que esto quiere decir que debe ser igual a 1 porque está asociado a la probabilidad total o la probabilidad mayor, que es 1. Para que 1 sea al ser 1 sería una gráfica totalmente lineal, perfecta, positiva y lineal. Tenemos la densidad, que es la frecuencia relativa entre la amplitud del intervalo. Tenemos que el primer intervalo nos da 0,08, en el segundo nos da también 0,08, en el tercer intervalo 95-100 no nos da debido a que no hay elementos en ese intervalo. O sea, no hay elementos, no hay relación, no hay una frecuencia absoluta y no hay una frecuencia relativa, por lo tanto no hay densidad de frecuencia. Y en el último intervalo 100-105 tenemos que dar 0,04. Aquí tenemos la gráfica. En el intervalo 85-90 y 90-95, que es el intervalo desde 85 a 95, tenemos que la densidad de frecuencia es de 0,08. Y en el intervalo 95-100 tenemos que no hay densidad de frecuencia, por lo tanto no hay gráfica. Y en el intervalo 100-105 sí tenemos que sería hasta 0,04. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado la explicación. Muchas gracias, buenas noches.